Bien, buenos días a todos y todas. Buen día. Hoy nos reunimos para hablar sobre evaluación de las matemáticas. ¿Qué hablamos cuando hablamos de matemáticas? Es la competencia, que es una competencia importante para los niños y todo su desempeño escolar, y es imprescindible para la vida cotidiana y para adquirir autonomía. Tanto los niños como los adultos que no logren esta habilidad para calcular tienen una potencial desventaja con respecto a sus pares. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de matemática estamos haciendo referencia a tres aspectos. Primero, la realización de todo lo que tenga que ver con cálculos y lo que es la computación en sí misma. El segundo aspecto, vamos a hablar de lo que es el razonamiento matemático, que incluye la abstracción, resolución de problemas, planificación. Y el tercer punto es toda esta importancia social que hace referencia a este texto, que lo que habla es que todas las matemáticas están incorporadas en la ciencia, en la tecnología, que es el mundo que en este momento estamos transitando. Por lo tanto, la alfabetización en matemática se ha convertido en un proceso tan importante y necesario como comprender a leer y escribir. ¿Qué sucede? Tanto Dean, Butterworth y otros investigadores, entre muchos, vieron de que existe un desarrollo que es intuitivo hacia las matemáticas y que compartimos con la especie animal. ¿Cuáles son estos precursores biológicos de la habilidad matemática? Lo que compartimos con los animales es esa representación mental de las cantidades. Hay numerosos experimentos que hablan sobre esto. Esa capacidad para numerar conjuntos, objetos visuales o auditivos, de sumarlos y comparar la numerosidad. Y esta numerosidad es de números muy pequeños, como los vamos a ir viendo después. Pero esas cantidades, esto es lo que ya viene. ¿Y qué es lo que lo hacen exclusivamente los humanos? Es esa capacidad para desarrollar un sistema simbólico, que también lo vamos a ir viendo más adelante, el de la representación de esos números. También estamos dotados con un órgano que permite que el lenguaje, que nos permite expresar estas ideas matemáticas y pensamientos, y también esa capacidad para diseñar planes, para actuar sobre experiencias pasadas, sumar el presente y marcar una perspectiva, hacia el futuro. ¿Qué es lo que vemos acá? Dijimos que es innato, y sobre el conocimiento numérico, sabemos que están alojados en distintos circuitos neuronales especializados llamados nódulos. Lo que vemos acá es una representación de estas autopistas de información numérica. ¿Qué pasa? Hay ciertas regiones, ciertos nódulos que recorren circuitos de dígitos, otros que los traducen en cantidades internas, mucho, poco, más o menos, otros que recuperan hechos aritméticos, 2 por 3, 8 más 7. Y la característica fundamental de estas redes neuronales es que es modular. ¿Cuál es el origen, ¿no?, de esta asombrosa especialización? Es ese sello genético que trae nuestra especie, ese módulo cuantitativo que decimos que también compartimos con los animales, dentro de esta zona que es la parietal inferior, que ahí está donde aparece dice representación de cantidad. Según la tarea que nosotros vayamos realizando, los números que manejamos siguen diferentes autopistas de la información. Y este es este diagrama que es hipotético que les presentamos ahora en la pantalla. ¿Utilizamos los mismos circuitos cuando vemos el número 5 que cuando decimos la palabra 5? Probablemente no. Esa identificación visual depende de distintas áreas. Por ejemplo, de la corteza temporo-occipital inferior, que es la identificación visual de los dígitos. Sin embargo, todas las regiones están muy fragmentadas y el sistema visual del hemisferio izquierdo reconoce tanto los números arábigos como las palabras escritas, que también esto lo vamos a ver y lo están viendo en otras materias.
Este tipo de casos, que implica reconocimiento de palabras y del número, depende de distintos circuitos neuronales del sistema visual, cómo se sitúan en las áreas anatómicas vecinas, y a menudo se dan de manera simultánea. Acá vamos a hablar de la localización de las matemáticas. Recién hablamos del cerebro, y lo que estamos viendo en pantalla, la parte del procesamiento numérico, que luego Inés lo va a retomar, porque después también vamos a ver que en la evaluación de las matemáticas se van a evaluar estos puntos, es el procesamiento numérico del triple código. Va a estar el código verbal, auditivo, que es el reconocimiento de estas palabras, número, la palabra, contar, decir las tablas oralmente, que está en el giro angular del hemisferio izquierdo, que en esta representación es la del color verde, el círculo de color verde. Luego está el código arábigo visual, que es la forma del número, esa representación del número, las operaciones aritméticas complejas cuando se ven, que están en el lóbulo parietal bilateral, que están las representaciones en color azul. Y luego está el código analógico. El analógico es esto que lo que hace es marcar comparaciones de magnitudes, más que, menos que, cuál es el número mayor, todo lo que es el cálculo aproximado. ¿Y dónde se encuentra entonces el sentido del número? En esta área cortical de la circunvolución posterior llamado giro angular, que es crucial para la representación mental de los números, como cantidades, y es a lo que llamamos nosotros sentido del número, eso que es intuitivo para pequeñas cantidades. Geschwitz en esta zona la llamó área de asociación, y sus conexiones neuronales se sitúan todo en la zona de la visión, que es lo que nosotros vimos recién, de la audición y del tacto. Y esto es fundamental porque esta es una localización ideal para las matemáticas, ya que es una representación abstracta que es multisensorial. Bueno, esto es una parte de la representación donde nos explica que la región parietal posterior, es la encargada de hacer cálculos del área visoespacial, de tareas de memoria de trabajo espacial. ¿Y quién organiza todos estos cálculos? Y acá está la parte prefrontal del cerebro, ¿no? Esta corteza prefrontal. ¿Qué sabemos? Sabemos que hay circuitos específicos que dependen de esta área prefrontal, y en particular toda esta corteza prefrontal, que va a ser todo lo secuencial, la planificación, que se desarrolla a través de los años, donde llega a terminar de madurar en lo que es la adolescencia. Es la parte del ejecutivo central que regula y dirige nuestro comportamiento. Y si recordamos, una de las instancias, cuando dijimos que tiene 3 áreas las matemáticas como de gran importancia, la de cálculos, la segunda era todo lo que tenía que ver con la abstracción y con la representación y con la planificación. Y estamos haciendo referencia a esta parte del cerebro. Acá intervienen todo lo que son secuencias ordenadas de cálculo. ¿Y cómo se fue descubriendo todo esto? Porque existen estudios para saber si existen daños en toda esta cuestión prefrontal, en los que se le pide a los sujetos que hagan cálculos. Esto está dentro de las pruebas de Alzheimer y demás, donde se comienza con el número 100 y se le va pidiendo que le vayan restando 7, para que puedan lograr ver si el sujeto logra mantener estas estimaciones. Otro estudio con adolescentes que han nacido también de madres alcohólicas, además de tener afectado el desarrollo corporal, se veía que presentaban fallas en estas áreas cognitivas de estimación, a pesar de poder leer y escribir números. Estos circuitos prefrontales permanecen flexibles hasta la pubertad, como acabamos de decir. Esto es un desarrollo que se hace tardíamente.
Ello explica por qué se prolonga la maduración de esta corteza, y observamos a veces que los errores sistemáticos que aparecen en niños más chicos es porque todavía le falta madurar, esto es la teoría de acuerdo a Dean, esos errores son por falta de maduración de esta área del cerebro. Entonces, acá hay como una síntesis en la que vemos el hemisferio derecho es el que se va a encargar del reconocimiento de la forma de los números. En el derecho es mudo, no existe la palabra, no puede pronunciar la mayoría de las palabras en voz alta. Lo que realiza son cálculos mentales. Y el hemisferio izquierdo es el del lenguaje, es el del cálculo mental exacto, es el que identifica esos números escritos y los puede decir. Y entonces dijimos hasta ahora que nosotros tenemos esa habilidad innata. Entonces, ¿con qué nace el ser humano? Nace con un módulo protonumérico y vamos a ver que estas habilidades para el cálculo exacto parecen no extenderse más allá de las cantidades 1, 2, 3, a veces 4. Entonces, existe un fuerte nexo entre los objetos físicos, que es discretos, o sea, separados, y la información numérica. A ver, hay 3 leyes que van a estar rigiendo a estos números, ¿sí? Que es, primero, que un objeto no puede ocupar 2 lugares a la vez. Segundo, que 2 objetos no pueden ocupar el mismo lugar. Y tercero, que un objeto físico no puede desaparecer de forma abrupta. Entonces, todos los experimentos que se han realizado con bebés es sabiendo de que esto ya es la base con lo que se nace innatamente, es el efecto sorpresa que se va analizando. Entonces, lo que se sabe es que la trayectoria de los objetos es continua, que el ser humano está dotado de este mecanismo innato para aprender estas cantidades numéricas, que fue heredado por esta parte evolutiva de los animales, y que en esa guía de la evolución surge después la enseñanza de las matemáticas. Ese origen es lo protonumérico, que después a partir del año y medio, que es cuando empieza a surgir el lenguaje, ese módulo hace como Dean lo denomina como una explosión, en el cual colabora con el lenguaje, con el desarrollo de todo el aprendizaje de las matemáticas. A ver, de acuerdo al modelo de Dean, ¿qué es lo que sabemos? Que de manera innata nacemos con este reconocimiento de los números, no pensemos en la forma gráfica, ¿no? Sino de la cantidad 1, 2, 3. 3 elementos, 2 elementos, 1 elemento. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay menos? La subitización es este conocimiento que requiere que los objetos ocupen posiciones distintas en el espacio, que depende también de nuestros circuitos del sistema visual, que están dedicados a localizar estos objetos en el espacio. Y que los objetos del campo visual se procesan de forma simultánea. Lo que hay es algo que se da de forma paralela. Según la hipótesis de Dean, durante la subitización, que es ese captar rápidamente la cantidad de las áreas de la región occipito-parietal, descompone esa escena visual en elementos discretos, en objetos separados. Y la información que obtiene alimenta a lo que llama el acumulador. Es algo como un sistema que nosotros ya se puede sacar cálculo. Esa precisión del calculador llega hasta el número 3,
4 a más, digamos como un número máximo. A partir de eso se empiezan a producir modificaciones. Y ese acumulador lo que hace es empezar a tener, que ahora lo vamos a ver en la próxima, los efectos de magnitud y distancia. Entonces partimos con una base de subitización de los pocos elementos hasta 3, y después ese acumulador, esa estimación, pasa a otro nivel para continuar con el aprendizaje de matemática, con el desarrollo, a lo que es las estimaciones. ¿Acá qué surge? Existe la representación simbólica del número. Ya vamos viendo que frente a un número arábigo, el cerebro lo trata como una cantidad analógica. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo veo el número 3, el cerebro lo que hace es transcodificar, lo ve como cantidades discretas, ¿sí? Esa transcodificación le imprime un mayor costo frente a la velocidad de operación, porque yo tengo que ver el número y rápidamente darle una significación mental de cuántos elementos son los que se representan. Y se observan las mismas leyes de numerosidad y de magnitud. ¿Qué pasa? Ahora vemos el otro. ¿Qué son esas leyes de distancia y magnitud? Ah, no está. Bueno, se los cuento. De lo que es, vamos a ver un poco lo que es el efecto de distancia y magnitud. El efecto de distancia y magnitud tiene que ver con esto. Que cuando dos números, ¿sí?, son muy próximos entre sí, es más difícil identificar la cantidad. Por ejemplo, el número, identificar qué número es mayor, si yo digo el número 4 y el número 6, es más difícil para el cerebro que identificar qué número es mayor si yo digo 4 y 10. Como va con esta representación mental de estimación, el efecto proximidad hace que se confunda y entonces empieza a funcionar el efecto distancia. Yo hago más rápido cálculos donde los números están distantes que cuando están más próximos. Y el efecto magnitud, ¿qué dice? Que cuando los números son más pequeños, voy más rápido, aunque mantenga la misma distancia que los números más grandes. Para mí es más fácil identificar qué número es mayor si yo digo 4 y 10, que 10 es mayor, que si yo digo 120, 130. Hay 10 números de diferencia, pero al ser el número mayor, presenta mayor confusión y más lentitud para el proceso de identificar. Esto es lo que quería hablar de la representación simbólica. Ok. ¿Pasó? Sí. Entonces, sabiendo de esto, digamos, de lo innato, la subitización sobre lo que se apoya, que después va comenzando lo que es la representación del número, que existen estas leyes de distancia y magnitud. Todo esto va a ser donde se va a apoyar la enseñanza de las matemáticas. ¿Y qué sabemos de eso? Que las matemáticas es un proceso de construcción activa, y esto lo vemos en la práctica, en cómo están armados los currículum, que primero se ven fracciones, después a esas fracciones al año siguiente le agregan con común denominador, después al año siguiente. Y se tiene que tener conocimiento de lo que es la fracción, porque los conocimientos se van apoyando uno sobre el otro, y que necesita esa participación, que se necesitan de conocimientos previos que ocupan digamos, un papel de suma importancia. En los chicos más chicos son todo lo que es clasificación, lo que es cardinalidad, ordinalidad. Que también en las matemáticas hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento declarativo, que es todo lo que hacemos con las palabras, que es conocer que, entonces se da una situación problemática, yo leo, y la pregunta es, bueno, ¿qué se tendría que hacer? Y con palabras vamos diciendo qué hacer.
Y después existe lo procedimental, que es cómo llevar a cabo ciertas funciones desde la acción. Por ejemplo, si están los cálculos combinados, el procedimiento sea primero separar los términos a partir de los signos más y menos, después que separo los términos, voy resolviendo primero paréntesis. Bueno, todo eso que es procedimiento, que es mecanización, es ese otro tipo de conocimiento que es indispensable en las matemáticas. Además, sabemos que cumple un rol fundamental lo que es la automatización de estos procedimientos. ¿Por qué? Porque es como la lectura. Nos permite liberar recursos cognitivos de más bajo nivel para poder dedicarles a los de orden superior. Y acá uno de los ejemplos puede llegar a ser el aprendizaje de las tablas. Hacen que yo, cuando voy haciendo cálculos, pueda imprimirle velocidad a ciertas operaciones, porque sabemos que nuestra memoria de trabajo es muy breve, y si yo pierdo mucho tiempo en recuperar de memoria de trabajo, ya después me pierdo hasta en el procedimiento. Después, sabemos también que en lo que es el aprendizaje de matemáticas, la enseñanza, hay que aplicar el conocimiento en una gran variedad de contextos. O sea, tiene que haber variedad para que se pueda ver el mismo conocimiento de distintos ángulos. Y también saber que esto se expresa en lo cotidiano, que es lo que habíamos dicho la primera vez, que está puesto en todo nuestro quehacer diario, tal cual como las palabras. Finalmente, lo que tenemos, sí, es... bueno, faltaría lo que tiene que ver con lo que es el control, lo que es el metaconocimiento, la autocorrección y fundamentalmente la motivación. La motivación cumple un rol fundamental para el aprendizaje de las matemáticas. Y en general, lo que se maneja de lo social es decir, yo no soy bueno para esto. Y entonces empieza a surgir la negativa o la ansiedad matemática. Así que la motivación también para el aprendizaje de las matemáticas es muy importante. Sí, Inés. Muy bien. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a ir metiendo de a poquito en el procálculo. Pero antes, por ahí poder retomar este concepto que dijo, del que habló Manuela ya, que es este modelo de triple código, ¿no? Que son estos 3 niveles de análisis en los que se basa un poco la matemática, o sea, distintos sistemas de representación de lo numérico, que son muy importantes porque muchos de los chicos que van a ir teniendo dificultades en la matemática van a tener dificultades en este proceso que se denomina transcodificación. Entonces teníamos el sistema analógico, que es la representación del 3 en elementos discretos, el sistema visual arábigo, que es esto de poder dibujar, escribir el número 3, y el sistema auditivo verbal, que tiene que ver con poder nombrar, con poder decir con palabras y escribir el número 3. Entonces la interacción, por eso están estas flechas, ¿no? Porque en la matemática se da como una interacción continua entre estos diferentes sistemas de representación. Pero hay dos autores muy importantes que son Karamazov y McCloskey, que ellos fueron los primeros que armaron modelos en relación al procesamiento del número y del cálculo. Y entonces ellos van a marcar como 2 sistemas que están muy vinculados a lo lingüístico. Un primer sistema, que es el tema de la comprensión del número, que tiene que ver con comprender de qué trata un número. O sea, cuando yo digo 3, ¿de qué estoy hablando? ¿No? Y un sistema de producción de número que tiene que ver con comprender cómo se compone un número y entender que si yo digo 10 más 1 es lo mismo que si yo digo
6 más 5, ¿sí? Entonces, estos sistemas de comprensión y de composición del número son los que en algún punto van a hablar del sistema de cálculo, ¿no? Porque el sistema de cálculo va a necesitar un sistema que procesa palabras y símbolos operacionales, o sea, necesito áreas lingüísticas para producir el número. Necesito también recuperar hechos aritméticos, como decía recién Manu, necesito saber las tablas de memoria, necesito saber también haber automatizado las sumas a 10, las sumas de cálculos iguales, 8 más 8, 7 más 7, ¿no? Y por último, el procedimiento del cálculo, lo que hablaba también antes, ¿no? Poder tener automatizados los mecanismos, por ejemplo, de las 4 operaciones básicas. Entonces, todos estos aspectos de los que habló Manu y que son estas 3 primeras diapositivas, de alguna manera son la base del procálculo, ¿no? Del análisis del procálculo. El procálculo es este test para evaluar el procesamiento del número y el cálculo. Su autor es Feld, Taussig y todo un equipo que hizo toda una investigación, ¿no? Cuenta con baremos argentinos y evalúa distintos procesos. Y esto es una característica muy importante del procálculo porque hay otros test como el RAT o el TEDIMAT que también se utilizan para la matemática, pero evalúan más que nada el tema de operaciones, ¿sí? Estos son los materiales que los componen, ahora lo vamos a ver más de cerca, o sea, hay un manual teórico, que es este librito, ¿sí? Donde ustedes van a tener acá las tablas para poder evaluar o tipificar lo que evaluaron de un niño. El cuadernillo de evaluación es muy parecido al TESLE porque es un tríptico, ¿no? Que se abre y que le sirve para trabajar con el niño o la niña, pero también una de las cosas más importantes es que los criterios de puntuación también están acá en este cuadernillo de evaluación. Van a tener 3 protocolos y por lo tanto 3 registros para distintas edades, las edades de 6, 7 y 8 años, unas plantillas con imágenes, fichas, lápiz negros, hojas y lápices de colores. Y esto no es menor porque lo que posibilita, lo que posibilita el procálculo es que aquel niño o niña que no pueda acceder a hacer cálculos mentales tenga distintos facilitadores como las fichas o como las hojas y los lápices para realizar esos cálculos que mentalmente no pueden. El tiempo de administración más o menos son 30 minutos, es individual, se puede tomar como punto de partida la edad cronológica o el grado actual y como ven la cantidad de pruebas aumenta progresivamente con la edad, ¿no? Se pueden tomar también las pruebas de manera individual, no se puede tomar el test completo, pero lo aconsejable es que se tome de forma completa porque como ven, en realidad es muy poquito tiempo el que se utiliza y la verdad es que da mucha información para el tratamiento para saber cómo intervenir después con los niños. Vamos a ver la batería de 6 años, ¿no? Consta de 9 pruebas. Fíjense, las pruebas en general van teniendo correlación con los contenidos académicos que necesita un niño de primero, segundo y tercer grado. En este caso son enumeración, contar oralmente para atrás, la escritura de número, el cálculo mental oral, la lectura de números, la estimación de cantidades en contexto, resolución de problemas aritméticos, adaptación y escribir en cifras. Ya para los 7 se agrega posicionar un número en una escala, se agrega estimación perceptiva de una cantidad, comparación de 2 números en cifras y determinación de cantidad. Y en los 8 años se agrega resolución de problemas aritméticos, comparación de 2 números en cifras, escribir en cifras
escritura correcta del número, lectura alfabética de números y escritura en cifras. O sea, fíjense cómo va aumentando en complejidad las pruebas, ¿no? Bien, pero lo interesante del procálculo es que lo que hizo Feld y el equipo de investigación de ellos es que agruparon las pruebas en distintas áreas. Cada área responde a una significación diferente, ¿no? Entonces, lo que es importante que ustedes tengan en cuenta es como el concepto o lo que explora cada una de estas áreas. La transcodificación, como dijimos, es esta capacidad para pasar de una forma de expresión del número a otra. La comparación tiene que ver con la capacidad de comparar números o magnitudes, en este caso lo exploran las pruebas 10 y 11. La semántica operatoria, que implica la comprensión del lenguaje, comprender qué significa cuando yo sumo, cuando yo resto, multiplico o divido, qué estoy haciendo, estoy agregando, estoy sacando, estoy distribuyendo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el significado de las operaciones. Las analogías, que tiene que ver con comparar y diferenciar objetos, y lo que trata es de transformarlo en magnitudes numéricas. Ahora después vamos a ver bien un ejemplo de alguna de las pruebas, porque en realidad lo que evalúa es esta percepción visual en relación al número. Lo van a entender mejor cuando pongamos un ejemplo de una de las pruebas que evalúa analogías. Y la reversibilidad operatoria es esta capacidad de volver al punto de partida, ¿no? A una situación inicial, y para eso es muy importante tener automatizadas las sumas y las restas. Lo importante, ¿no?, de estas agrupaciones es que, y por eso acá traemos el protocolo, ¿no?, es que en el protocolo ustedes van a tener enumeradas las pruebas, de acuerdo, acuérdense, acá por ejemplo este es el protocolo de 7 años, entonces están todas las pruebas que corresponden a 7 años, pero no están estas pruebas agrupadas de acuerdo a las áreas que vimos anteriormente. Es decir, no es como el protocolo del WIPSI, que si ustedes por ejemplo tenían razonamiento fluido, el razonamiento fluido les señalaba las pruebas de matrices y de conceptos. Acá están las pruebas y ustedes van a tener que tomarse el trabajo de distribuir estas pruebas que les propone el protocolo en las distintas áreas que propone Feld, ¿sí? Bien, vamos a ver cada una de las pruebas por separado. En la primera prueba, que es enumeración, se le propone al niño dibujar 10 círculos o contar círculos y escribir el número. Por ejemplo, acá se han dibujado los 10 círculos. Y por ahí lo interesante también para tener en cuenta que para hacer el análisis no solamente es importante la puntuación directa a la que llegan, no solamente o sea lo cuantitativo, sino también poder empezar a ver en estas imágenes cualitativamente qué me dice en este caso el protocolo de Mercedes. Y acá lo que yo veo es una niña que puede dibujar los 10 círculos, pero no solamente que los puede dibujar, sino que los puede dibujar de manera muy pareja, muy armoniosa. Entonces acá yo también veo lo que es la coordinación visomotora de Mercedes. Puedo ver también que escribe en cursiva y que escribe en cursiva con una grafía buena, también que no se saltea letras. Entonces, miren también todo el aspecto cualitativo que les puede proporcionar un protocolo. La segunda prueba tiene que ver con contar oralmente para atrás. Este conteo para atrás es difícil para los chicos porque se pone en juego la reversibilidad operatoria y, como dijimos antes, aumenta en complejidad. O sea, a los 6 años van a contar para atrás a partir del 10, a los 7 a partir del 15, a los 8 a partir del 23. En relación a la escritura del número, es una prueba de transcodificación, o sea, hay un pasaje del oral a lo arábico,
La prueba tiene que ver con dictar números y que ellos los escriban, entonces lo que evalúa es el procesamiento auditivo, la respuesta escrita, la actividad visomotora y visoespacial y también la memoria de trabajo. Es decir, me pidió muchas veces que le repitiera el número antes de escribirlo, ¿no? Entonces, eso hay que consignarlo y eso también es cualitativo. Este, por ejemplo, es el protocolo de un niño de 7 años y ellos pueden escribir con letras o escribir el número, ¿sí? Si el niño o la niña pregunta antes de comenzar, se le dice que tiene que escribir con números, pero si no pregunta y escribe con letras, igual se le otorga la puntuación correcta. En el cálculo mental oral se trata de decirle a los niños que calculen en su cabeza. Por ejemplo, ¿cuánto es 10 más 10? ¿No? Evalúa entonces cómo procesa esta información mental y también si pide algún facilitador, o sea, si pide fichas o si pide papel y lápiz. Lo interesante de esto es que si pide papel y lápiz y realiza correcto el cálculo mental, igual se puntúa la prueba con la puntuación máxima, con 2 puntos. Ahora, en el caso que se le tenga que repetir más de una vez el cálculo mental y lo resuelva correctamente, ahí la puntuación va a ser de 1 punto. Por eso les vuelvo a reiterar, fíjense en los criterios de puntuación que hay en el cuadernillo de evaluación para guiarse, ¿sí? Con esto. Y se pone en juego también acá la reversibilidad operatoria, ¿no? En la lectura de números se muestra una serie de números que los niños tienen que decir en voz alta, implica el reconocimiento de números y la transcodificación, ¿no? Como verán, hay muchas pruebas que evalúan la transcodificación porque realmente es un aspecto como importante en la matemática. Entonces, por ejemplo, acá, que es un protocolo para tercer grado de 8 años, ellos tienen que leer 6.485, que es un número difícil para esa edad. Posicionar número en una escala es la prueba número 6. Esta prueba no aparece para los 6 años. Y lo que se utiliza, fíjense, esta es la prueba, es como una metáfora en la que parecería como que es una escalera, pero que se han borrado los escalones, ¿no? Entonces se le pide al niño que nombre el número de arriba, en este caso es el 10, y se le dice que este número corresponde a uno de los escalones que van entre el 0 y el 100, y a cuál escalón piensa él que corresponde el número 10, ¿no? Bien. Creen que me olvidé de decirles algo importante, y es que esta prueba implica una analogía muy importante porque implica ubicar lo numérico en una dimensión espacial, ¿sí? Comparar oral, la comparación oral de 2 números, se dicen 2 números y hay que elegir el más grande. Y esta comparación también parte de números muy fáciles como son el 49 o el 51, pero después ya apunta a números más importantes como pueden ser el 2009 o el 2090, donde para poder decir cuál es el más grande, el niño tiene que dominar cuál es el valor posicional de los números, ¿sí? Que este también es un ítem importante a la hora de la evaluación de la matemática. Luego está la prueba número 8, que es la estimación perceptiva de cantidad, y tiene que ver con la intuición y con la estimación de lo numérico, ¿no? De esto hablaba también Manuela, ¿no? Y en la matemática intuitiva es donde las investigaciones lo que van diciendo es que los chicos con un diagnóstico específico, con discalculia o con alguna dificultad en matemática, es donde cometen ellos más errores. La prueba consiste en mostrarles una imagen como es esta durante 10 segundos, donde se les dice que no vale contar y ellos tienen que
poder decir cuántos vasos aproximadamente hay en esta lámina. Manu, ¿cuántos vasos te parece que hay? ¿Sabes la respuesta? Ah, ya. Qué trabajo. Vamos a ponerle 40. Bueno, hay muchos más, hay el doble, hay ¡Oh, 83. Pero bueno, qué mal! en esto tiene que ver la estimación, ¿no? Y piensen cómo este trabajo, que este es un protocolo de 7 años, ya en el jardín los chicos hacen ese trabajo. Cuando trabajan todos los cuantificadores, algunos, pocos, más que, menos que, muchos, también están estimando cantidades, ¿sí? Bien, la prueba de adaptación es una prueba para 6 años y hay que entender que hay como una relación lógica entre estos objetos que se tienen que comprar y el precio. Obviamente el precio está un poquito desactualizado, pero la idea es que ellos pueden establecer esta relación lógica entre los objetos y los precios. En general, van a elegir la bicicleta como aquel objeto que sale más y la lata de Coca-Cola como aquel objeto que es más barato, ¿no? Bien, la estimación de cantidad en contexto. Acá la consigna es una de las pruebas más divertidas que tiene el procálculo, porque lo que se le pide al chico es que se le da ejemplos de distintas cosas o de distintas situaciones, y entonces se le dice, el chico tiene que contestar si es mucho, poco o más o menos. Y entonces las situaciones pueden ser 10 chicos arriba de un caballo. ¿Es poco, es menos o es mucho? O 60 chicos en un cumpleaños. ¿Es mucho, poco o más o menos? 10 hojas en un árbol. ¿Es mucho, poco o más o menos? ¿No? Y en algún punto, esta estimación que van haciendo los niños y las niñas tienen que ver con el contexto, con la experiencia, ¿no? Y tiene que ver esta prueba con la semántica operatoria, con esa significación que cada uno le otorga al mucho, poco y al más o menos. Resolución de problemas. La resolución de problemas tiene que ver con la posibilidad de hacer operaciones de combinación, de cambio, de comparación, con la semántica operatoria, con esto de poder comprender el planteo de un problema. Se empieza con problemas muy simples, con 2 problemas a los 6. Fíjense que a los 7 ya se sube a 4 problemas y a los 8 años se enuncian también 4 problemas más complejos de manera oral. En este caso también tienen la posibilidad de pedir facilitadores y por supuesto que no es lo mismo si los resuelven solos, así piden alguna ficha o alguna hoja para poderlo resolver en forma escrita. La pregunta es, ¿qué implica que un niño necesite un material concreto para resolver? Y esto son como las preguntas y las hipótesis o inferencias que ustedes también se tienen que ir planteando. Les vuelvo a reiterar que en este caso, si piden facilitadores y los resuelven bien, igual obtienen la puntuación máxima, que son 2 puntos. En cambio, por ejemplo, si hay que repetirles el problema hasta 3 veces, van a obtener 1 punto. Pero si hay que repetírselos más de 3 veces, por más que lo resuelvan bien, van a tener 0 puntos en esta prueba. Entonces, vuelvan a mirar bien cuáles son los criterios de puntuación. Comparación de 2 números en cifras, ¿no? Se muestran 2 pares de números sin que el que administra el test los lea. En este caso se muestra 654, 546 y ellos tienen que decir cuál es el número más grande. Determinación de cantidad. Se les dado el protocolo, se le pidan que reconozcan ciertos números de acuerdo a distintas instrucciones. Entonces, por ejemplo, se les dice marca con rojo la cifra menor de todas o tacha las cifras menores de 100, ¿no? Entonces, se trabaja la semántica operatoria y esto de asociar el número con las cantidades.
escribir números en cifras, tienen que completar una secuencia, ¿no? Acá se pone en juego la reversibilidad operatoria, porque ellos tienen que colocar cuáles son los números que se encuentran antes del 362 y después del 362. ¿Sí? En este caso, miren cómo esta nena dio vuelta espacialmente, ¿no?, lo que tenía que hacer. Bien. La escritura correcta del número, evalúa a ver si pueden reconocer los números por escrito, o sea, la representación gráfica. Te voy a decir unos números que están escondidos entre otros y vos tenés que descubrirlos, sería la consigna. Entonces, se le pide que marque el 102, el 5012, el 1005. Hay muchos números muy parecidos y de vuelta acá se pone en juego el tema de si los niños dominan el valor posicional de los números también. La última tiene que ver con la lectura alfabética de números y escrituras en cifras. Tienen que leer determinados números del protocolo y escribir con cifras al lado. O sea, de vuelta se pone en juego este proceso de la transcodificación. Bien, pero queríamos traerles de vuelta el protocolo, ¿no? Para que pongan atención a toda esta primera parte, que hay que llenarla con distintos datos, pero fundamentalmente quería que miren que al lado de las pruebas hay una primer columna donde ya el protocolo les pone cuáles son las puntuaciones esperables para cada prueba de acuerdo a la edad del protocolo que estén utilizando. Luego hay una segunda columna donde ustedes van a poner la puntuación directa lograda por el niño o la niña. Y una tercera columna que vamos a inventar nosotros, donde ustedes van a colocar la puntuación T que corresponde a cada puntuación directa lograda. Pero después tienen una puntuación directa total y la puntuación T que corresponde a esa puntuación directa total. Entonces, fíjense acá, es otra parte del protocolo donde ustedes van poniendo en juego los distintos criterios de puntuación, y esto es lo que les contaba, por ejemplo, resolución de problemas que se puntúa con 0, 1, 2. Fíjense que esta prueba, este problema está puntuado como 0, y acá la persona que lo tomó aclara, se lo vuelve a leer. Evidentemente se lo debe haber leído más de 3 veces para haberlo puntuado como 0, y aparte, bueno, nada, se equivocó. Muy bien. Entonces, para la puntuación y la interpretación del procálculo tenemos que tener en cuenta que se suman puntajes directos parciales que se obtienen para cada subtest, se suman los puntajes directos para sacar la puntuación directa total, y después se transforman al puntaje T. Y acá hay como 3 categorías en la puntuación total, ¿no? La que es superior a 61, que da un nivel muy alto, la puntuación media, que está entre 40 y 60, y una puntuación baja que tiene que ver con 39 o menos. Pero lo que les queremos volver a recalcar es la importancia de poder hacer este análisis intrasujeto e intersujeto, o sea, en el interior del niño poder ver, bueno, este análisis también más cualitativo, ¿no? De poder pensar, bueno, si se equivocó en las pruebas de transcodificación, se equivocó en todas las pruebas de transcodificación o en cuáles. Pudo comprender bien la semántica de los enunciados de los problemas, falla en aquellas pruebas en aquellas pruebas donde pide facilitadores o material concreto, ¿cuáles son? ¿Es en todas o es en algunas en particular? Bueno, este análisis más fino también es interesante poderlo hacer. Después, bueno, el otro análisis, ¿no? Comparar las puntuaciones directas con la población general, con el rango de la edad, con la escolaridad. Bien. Bueno, esto
es en lo que tiene que ver Ahora, con el cálculo. hasta ahora, bueno, hemos visto cómo se va, qué necesitamos para el aprendizaje de la matemática, con qué nacimos, con qué ya nacemos, con este sistema de subitización, lo protonumérico, cuáles son las áreas, estas áreas que recién hablaba Inés, por ejemplo, lo de la adaptación, con ponerle el precio a los objetos, es una manera de demostrar cómo la matemática está metida en la diaria nuestra. Esto de también 10 chicos arriba de un caballo, está lo cotidiano, ¿no? Y esto que se presenta y que debería darse de una manera, por un lado natural, porque tenemos todo esto innato como para poder desarrollarlo, y que con una buena enseñanza poder seguir aprendiendo, aparecen esos trastornos en los cuales estos desarrollos no se dan de esa manera. Y aparece entonces la discalculia. Y en la discalculia lo llaman la hermana menor de los trastornos específicos del lenguaje. Y ahora vamos a ir viendo. ¿Qué es? ¿No? Es un déficit para captar y comprender el concepto de magnitud, que es lo que es cuánta cantidad es en los niños con discalculia, es equivalente al déficit fonológico de los niños con dislexia. ¿Qué queremos decir acá? Que el concepto de magnitud, si hay mucho, si hay poco, son esas relaciones básicas. Y esta deficiencia es lo que es como base de esta discalculia. Tanto Butterworth considera que esto es una relación, está relacionado con, se acuerdan, la zona del cerebro del temporo parietal. Ahora, si vemos acá, esto lo que muestra este cuadro, son las dificultades específicas de aprendizaje, la prevalencia estimada que se da y la financiación en las investigaciones. La dislexia y discalculia tienen porcentajes de prevalencia similares, muchas veces se da la comorbilidad, pero fíjense la gran diferencia en lo que es la financiación de la investigación. Si se comparan esas investigaciones realizadas entre lectura y matemática, podría decirse que hay una producción relativa de investigaciones en el área de matemática, o que es escasa. Pero lo que hay que tener en cuenta es lo que venimos hablando hasta ahora, de la gran complejidad que implica el analizar las matemáticas y las distintas vertientes que tiene. Entonces, las investigaciones se han estado focalizando en los dominios matemáticos como el número, el conteo y la aritmética. E igualmente esto sigue en progreso, ¿no? Cuando hablamos de los criterios diagnósticos, de acuerdo al DSM-5, vemos que la dificultad en matemática implicaría dificultades en el sentido de número, o memorización de operaciones aritméticas, dificultades en el cálculo correcto o fluido, razonamiento matemático, también dificultades en lo que es el razonamiento matemático. Y hay que entender que todo esto se encuentra dentro de lo que son los trastornos específicos de aprendizaje. Entonces, la discalculia. Este es un término alternativo que está usado para referirse a un patrón de dificultades que se caracteriza ¿por qué? Por problemas en el procesamiento de la información numérica, en el aprendizaje de las operaciones aritméticas, en lo correcto de un cálculo fluido, que sea rápido. Entonces se utiliza el término discalculia para especificar a ese patrón particular de dificultades matemáticas. Y también es importante especificar cualquier otra dificultad adicional presente, como pueden ser dificultades en el razonamiento matemático, en la lógica, también hasta en el razonamiento, en el lenguaje matemático que van a tener que ir descubriendo y analizando. Y existen, como en la
dislexia, distintos grados de severidad. Entonces, acá lo que nos dice es que la discalculia es el trastorno caracterizado por la presencia de dificultades severas en la comprensión y manipulación de números, que es una de las razones que explica la falta de visibilidad, es la justificación de que las matemáticas son difíciles, y se acuerdan lo que le dijimos recientemente, que bajo ese título como de complejidad en las matemáticas, parecería que todos tenemos derecho a no aprenderlas. Y hay un porcentaje elevado de niños que tienen dificultades en la matemática. Y es difícil de comprender cuánto hay o no de metodología de enseñanza para que esto se vaya como afianzando, ¿no? Pero como pasa con las discalculias, hablamos también de que se pueden tener estas dificultades, y por eso venía el signo de pregunta en la PowerPoint anterior, era que los sistemas de exclusión son que no exista déficit sensorial, que no exista un problema orgánico, que no exista un déficit conectivo, y que no exista ninguna otra causa que lo explique mejor ese trastorno. Entonces, ¿qué pasa? Es importante aclarar que existen estudios que están analizados con individuos que tienen una herencia, ya viene genéticamente similar de dificultades, ¿no? Que pueden ser esos factores hereditarios o genéticos. Pero también se ha comprobado que el factor ambiental incide un 50%, y de los cuales muchas veces se vio que la etiología no está todavía muy clara. Sabemos que existen, digamos, una predisposición innata, pero también sabemos que existen factores ambientales que favorecen o dificultan el desarrollo de estas habilidades en sujetos que no presentan a lo mejor deterioro. Y esto es muy simpático porque muchas veces se dice, no, en esta familia son todos matemáticos, claro. Y no es así, sino que se piensa desde una lógica en la cual ese ambiente fue enriquecedor. Cuando hablamos de discalculia de desarrollo, la prevalencia, como vimos recién, es entre el 4 y el 7%. Se da de inicio desde la infancia, no es algo que surge después, si fuese después sería una adquirida, ¿no? En cuanto al género, no hay diferencias entre niños y varones y mujeres, que se da un alto porcentaje de comorbilidad con dislexia o con déficits atencionales. Piensa en todo lo que tiene de semántico también las matemáticas, y cómo ahí nosotros también podemos ir descubriendo que cuando hacemos evaluaciones de chicos con dislexia, no olvidarnos el área de matemática, porque el lenguaje tiene una gran incidencia. Y cuando hablamos, porque con TDAH, con chicos con déficit de atención, estuvimos presentando también las matemáticas, la importancia de todo lo prefrontal, esas áreas de planificación, de organización, de lo que es el autocontrol, la inhibición, en los cuales intervienen tanto en el aprendizaje en esta área, que existe una base genética y que requieren una metodología apropiada para aprender conceptos matemáticos. Entonces, en estas discalculias de desarrollo evolutiva, hacen referencia a estas dificultades. Y es importante tener en cuenta que las matemáticas van a tener este rendimiento inferior, dice ahí, desde el inicio de la infancia, pero que encima perdura a lo largo de los años. Por eso hay muchas evaluaciones en las cuales se supone que hasta los adultos vuelven a utilizar, se supone, no se sabe, que los adultos utilizan estrategias que son muy primitivas, muy básicas para el desarrollo de la vida diaria, como el conteo con los dedos, por ejemplo, que lo siguen utilizando, y son estos adultos que presentan dificultades en las matemáticas. Que en eso funciona parecido como la dislexia, ¿no? Claro, que a ver, ¿en dónde se va a ver? Se va a ver en que no hay fluidez,
que no hay automatización en los cálculos. Otro va a ser esto de la utilización de estrategias muy básicas, muy de años anteriores. Por eso en la evaluación, hasta si uno le toma cualquiera de estas pruebas a un adulto, puede llegar a presentar dificultades hasta en el nombrado, en la resolución de problemas de manera mental, ¿no? Sin facilitadores, por ejemplo. Claro. ¿Pasamos? Dale. Entonces, en lo que es la discalculia tenemos distintos tipos. Los procedimentales, que tienen que ver con esto que hoy estuvimos hablando, del cómo hacer, todo lo que tenga que ver con la memoria semántica y lo visoespacial. Entonces, en estas es muy común que las personas diagnosticadas con dificultades en matemática, existe una gran variedad de tipos de contenidos matemáticos específicos que se ven afectados. Pero también de tal manera se puede ver rendimiento medio en otros. Entonces que a lo mejor como las matemáticas tienen tantas áreas, en algunas puedan manejarlo correctamente y en otras presenten este déficit, ¿sí? Entonces, en el cual se maneja dentro de un percentil 20-30. Entonces, esto también tenemos que tener en cuenta, no es todas las matemáticas, sino que se pueden presentar en distintas áreas. Bien. Entonces, acá lo que es discalculia. ¿Cómo se explica, no? Se compromete principalmente todos los procesos matemáticos básicos, que es la numeración, la estimación, la subetización. Piensen esto como inicial, pero que además hay otros procesos que están afectados, que pueden ser el procesamiento fonológico y léxico, memoria de los hechos matemáticos. Hechos matemáticos es una escoba de 15, 8 y 7, 15. Memoria de trabajo es estos problemas que presentaba el procálculo, te dice a lo mejor, invento, pero Pedro tenía 2 figuritas. María tiene 3 más que Pedro y Juan 4 más que María. ¿Cuántas tienen en total? Yo tengo que tener en memoria de trabajo 2, tengo que tener 2 más 3, que era lo de María, que es 5, y 5 le tengo que agregar 4, entonces tengo que hacer 2, 5 y 9. Esto que es memoria de trabajo es lo que están señalando. Después todo lo que tenga que ver con la atención y con la coordinación. Hay que entender que todo lo que tenga que ver con el procesamiento fonológico y léxico es lo que tiene el lenguaje que interviene en esa unión también, que en los disléxicos muchas veces se puede quedar expresado en la parte del procálculo. Todo lo que son entonces otra vez matemáticos es esta recuperación automática. La atención, y lo vamos a ver ahora en algunos ejemplos, es esto de estar haciendo operaciones y viene haciendo suma, aparece una resta, no miran la resta, siguen sumando, ¿no? Esta falta de prestar atención. Y todo lo que tenga que ver con el espacio temporal, traten de imaginarse toda la representación. ¿Por qué apareció en el procálculo colocar en una escala, ¿no? Ubicar un número en una escala? Porque nuestra representación es una representación mental de recta numérica. En esa representación de recta está el antes y está el después. Está lo espacio temporal constantemente trabajando. Si yo digo qué número es mayor y menor, lo primero que se hace es esa representación en recta numérica, mentalmente, aunque no nos demos cuenta. Esto es lo interesante, ¿no? Todo lo que hacemos sin ver, ¿no? Entonces, sintetizando, que la discalculia es esta dificultad para aprender y recordar hechos numéricos, es esa dificultad para realizar procedimientos matemáticos en problemas generales, inclusive en situaciones de la vida diaria, lo que dice ahí ecológico, ¿no? De simplemente vas al kiosco, me das no sé, ya ni sé lo que cuestan los chocolates, nos vamos a poner un chocolate y te dicen, tengo 10 pesos, ¿me alcanza? El chocolate vale 8. Y no saber si alcanza o no calza eso. Dificultad para manejarse y administrar magnitudes y proporciones.
duración, distancia, si es más cerca o es más lejos. ¿Vos cuántas veces decimos, y bueno, pero vos dónde vivís? ¿Es lejos o cerca? Y se quedan sin saber si es mucho o poco eso, ¿no? Claro. Y las comparaciones. Y mayor dependencia de estas estrategias primitivas, el uso de dedos, el depender de una calculadora, el siempre tener que estar utilizando lápiz y papel. Esto digo para pensarlo ya también en adultos. Y ahora lo que vamos a ver acá es algunos ejemplos, como para que tengan algo práctico. Después vamos a ver ya, digamos, ejemplos hechos por los mismos chicos. El error, un error básico es ese error escrito con 3 R's que lo hice yo. Error muy fuerte. De hechos aritméticos. Entonces, 6 más 2, 7, 75 más 8, 82, en lugar de 83, ¿no? Es ese cálculo rápido. La parte de confusión de signos, por ejemplo, el directamente no ver el más, o confundir el más, o la división con un por. Errores en la ubicación de resultados. Fíjense cómo acaba apareciendo todo lo que es lo espacial, lo que acabamos de decir, ¿no? Que era una de las áreas que se repiten. Entonces, lo espacial, el 8 más 5, 13. El 1, que no representa, seguramente para este sujeto no terminó de representarse como decena, no va al lugar de las decenas y lo pone directo abajo. Y hay algo que también dijimos al comienzo, lo que es esa metacognición, eso de estar supervisando nuestro accionar, pensar si 75 más 8 me puede dar 700. Claro. No existe este control automático que ejercemos, la importancia de las estimaciones. ¿Me puede dar 700? Más o menos cuánto me puede dar, ¿no? Errores de procedimiento. Entonces, acá 1 menos 4 no se puede, a 4 le pido 1, me queda 10, a 10 le pido 1, me queda 11. Hago 11 menos 4, 7, vamos bien. Pero ya el 10 me quedó como 9, no me quedó como 10. Claro. Porque yo presté de la decena bien. Bueno, esos son los errores de procedimiento, todo lo procedimental, que también lo habíamos marcado como uno lo dijo también Inés, los hechos declarativos y los procedimentales. Acá estamos viendo esto de los procedimentales. Y los errores en memoria de trabajo, que vuelve otra vez a qué es lo que me llevo, qué es lo que tengo, el 11, que fue lo mismo de arriba. Y acá vamos a ver un protocolo, digamos, de una chica de Catalina, de 11 años, de 6º grado, en el cual el motivo de consulta son dificultades de aprendizaje, especialmente en el área de matemática, que había cambiado de escuela varias veces y que ha sido derivada de tratamiento. Tratemos de pensar en este protocolo. Fíjense en el segundo, cómo repite el signo más. Y esto es muy común, muy común. Es como que... Sí, o lo repiten o no lo ponen tampoco. Pero ¿no? Es como que ellos aprendieron que cuando sumo, sumo. Claro. Y sumo otro y sumo. Y no queda como lingüísticamente el sumo y el signo que me ayuda a mantener en memoria lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Esta repetición. Y vamos a ver, 9 más 3, no nos toma el examen, 11 más 3, 15, me llevo 1, 8 y 6, 14, 15 y 4, acá, ella está equivocado, hay errores, en la numeración en ese. Después en este otro, fíjense lo que pasó en el punto número 3. La multiplicación. El procedimiento está mal, porque lo procedimental no logró hacerlo. ¿Cómo fue pensando esta chica? Parecería ser que fue poniendo 3 más 9, más, a ver, ¿qué habrá hecho? 4 más 3, más 5, 9... 7, ni idea lo que estuvo haciendo ahí, no. Eso sí, no. Acá, fíjense esto también es muy común, en el ejercicio número 4.
lo que hace siempre la resta es el mayor al menor. Mayor a menor. Entonces, si el mayor está arriba y le quitan el menor de abajo, va perfecto. Pero si el mayor está abajo, como acá, 6, Ahora, perdón, Manu, 2, 4. Manu, perdón. No, yo estaba pensando en este número 4, pensar que no perder de vista que estamos hablando de una nena de sexto, donde todavía esto que es como lo más básico de las cuentas de restar, saber que para sacarle algo a alguien tengo que tener más, digamos, ¿no? Claro, pero acá está que ella sabe que resta es quitar. Lo que no automatizó es el procedimiento. Claro. No termina de captar esto. Bueno, y así van apareciendo. Ahora vamos a ir viendo otros ejemplos. Entonces, acá está analizado el anterior, donde el error básico es esto, que lo habíamos visto, lo de la suma. Y acá miren lo que hizo. 5 y 4, 9. ¿Estás acá? No, ese es el error básico que es el mismo del anterior. Están analizando. Esto es lo de la resta del procedimiento. Ahora acá, en el número 3. Acá. 9, 7 y el 8 es el que me está faltando, porque el 9 sí, directamente lo pone, 5 y 4, 9, 4 y 3, 7, pero el 8 es el que, bueno, yo no termino de captar. Error de memoria de trabajo, que es lo que pasa acá en este de la multiplicación, bueno, acá lo está poniendo de manera lo mismo de procedimiento que no lo puede recuperar. En memoria de trabajo, 16 dividido 8, 2, 16, pero acá se olvida lo que está haciendo. Y en lugar de restar, o sea, suma. Está a mitad camino entre procedimiento y error de memoria de trabajo. Se perdió donde estaba. Y error de procedimiento, volvemos a lo mismo. Bueno, a ver, Inés les comentó que aparte del procálculo, estaba también el TEDIMAD, estaba el RAT. Esto no, el anterior, Inés, por favor, la que estaba. Estos son cálculos del RAT. En el RAT, como dijo Inés, la mayoría son, o sea, lo evalúas a través de cálculos, y por lo general cada hilera representa un nivel escolar. Lo que vemos acá, fíjense, que está 4 más 3, 7, correcto, este chico está en sexto también. 5 menos 2, 3, bien. Hace bien el procedimiento de suma. Cuando tiene que hacer resta, vuelve a hacer lo mismo que hizo la otra chica. Al mayor le saca el menor. ¿Sí? Pasamos al de al lado, la resta la hace correcta, pero porque casualmente los de arriba eran mayores que los de abajo. Pasamos a multiplicación. Ella se bloquea. Seguimos con sumas, lo hace correctamente. Vamos a resta, repite el mismo error que anterior. A 9 le saca 8 y a 7 le saco 2. ¿Sí? Entonces queda 51. Sabemos entonces, ¿para qué nos sirve analizar los errores? Primero, sabemos que sabe sumar y sabe suma con dificultad. Sabemos que sabe restar y no sabe resta con dificultad. No puede, todavía no automatizó el procedimiento. Sabemos que la multiplicación se asusta. Y miren lo que hizo en la división. Ah, no, me mata con lo de la división. Esto era una evaluación. Él dibuja eso. Vuelve a aparecer la multiplicación. Vuelve a aparecer otra multiplicación de las cuales no puede hacer nada. Pero miren el último. A propósito. Estos dos, Es impactante. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos también, venimos hablando de que dentro del aprendizaje de la matemática estaba lo declarativo, estaba la parte procedimental, estaba la parte de memoria, estaba la parte de automatización, que todavía no lo logra, y estaba también la motivación, y hablamos hace 2 minutos de la ansiedad matemática, que es
es lo que los atraviesa visceralmente a todos estos chicos. Levantan un estado de ansiedad y de angustia altísimo y quedan bloqueados. Y esto es como una representación, es sumamente gráfico. Sí, totalmente. Imposible, o sea, empezar a trabajar con contenidos de 6º grado, estamos hablando en 6º grado. Primero hay que bajar ese nivel de ansiedad, ese nivel de angustia, empezar a ir despacito, afianzando ciertos automatismos, y los que no se pueden, que puedan utilizar una calculadora, un instrumento que les permita salvar estas automatizaciones para seguir el resto de las áreas, porque también tenemos que hacer razonamiento, lógica, toda la parte de planificación. Entonces, es muy interesante también cómo aparece esta ansiedad matemática manifestada en una técnica. Ya no es en la vida diaria. Sí. Acá vuelve a repetirse esto de que saben que tienen que sacar 10, pero el anterior se sigue disfrazando de 10, ¿no? Que lo habíamos visto también representado. Estos son distintos ejemplos de lo mismo. Y acá abajo, cómo la organización espacial, el mantener en memoria de trabajo y la atención influyen muchísimo. Claro. Acá tienen en el que está incorrecto, que es el B, o sea, ¿qué se sabe que se está evaluando? Sabemos que eso debe ser una evaluación de un chico de primer año, y lo que están evaluando son cálculos combinados, pero potencia y raíz, punto. O de 6º grado. En 6º grado ya están viendo esto. Cálculos combinados sencillos con raíz y potenciación. Ese es el contenido. El chico el contenido lo sabe. 10 al cuadrado, 100. ¿Sí? Bien, vamos acá abajo. Tenemos raíz de 25 por 4. Raíz de 25 por 4, cuando vuelve a copiar, ¿qué es lo que hace? Primero va resolviendo los términos, ¿no? Entonces resuelve el paréntesis. Okay. 25 menos 22, 3, entonces te queda 9 por 3. Y él baja, como corresponde, porque hay que hacerlo, baja el resto de la información. Cuando la baja, ¿qué sucede? La raíz le queda corta. Y la raíz abarca solo el número 25. Entonces queda raíz de 25 por 4. ¿Cómo la bajó? Raíz de 25 sabe que es 5, porque hace 5 por 4, 20. Pero el ejercicio está equivocado, porque la raíz abarcaba 25 por 4, que es 100. Ay, perdón. No, que es 100, y ese 100, la raíz de 100 era 10. Claro. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo la atención, mantener la atención, es importante en la matemática? ¿Cómo este control atencional, la planificación, es importante en matemática? ¿Cómo esto del prefrontal actúa sí o sí? Bueno, y ahora, como para ir finalizando, sí, ya podemos pasar, para la evaluación de esta discalculia, ¿cuándo se va a estar evaluando? A finales de un primer grado, principios de un segundo, hay que estar atentos a las diferencias en el ritmo de aprendizaje entre los 4 y 5 años. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existe esto de subitización. Sabemos que los primeros números son naturales de aprendizaje. Sabemos que esta recta numérica 10 es un aprendizaje básico que se va dando naturalmente. Y las alertas ya tienen que estar empezando a sonar allí. ¿Y después qué evaluar? Dentro de una evaluación neuropsicológica, observar bien qué es lo que sucede en el WISC, ver los dominios específicos como lo que es la memoria, la atención y toda esta habilidad visoespacial, y todo lo que tenga que ver con pruebas de número y de cálculo y las automatizaciones. Y la utilización de los dedos. Muchas veces tienen dificultad en utilizar los dedos, y esta prosopagnosia creo que se llama, que es el poder discriminar los dedos, que son nuestras primeras herramientas para el cálculo, están muy asociadas. Entonces, ¿qué habilidades son las que vamos a evaluar? Procesos de transcodificación, de escrito verbal y viceversa, que es lo que vimos, fíjense cómo retomamos lo de procálculo. Claro.
Esto es lo que hay que evaluar. Bueno, vemos que en el procálculo esto es lo que sí se retoma. Las cuantificaciones, lo que son conteos en conjunto. Fíjense que las primeras pruebas, cuando dice numeración, el chico se le presentan unas láminas que tienen que contar los puntitos, las estimaciones de cantidades, los cálculos exactos y los cálculos aproximados. Todo lo que es cálculo escrito y cálculo mental. ¿Sí? Está bien que vos necesites escribir, no está mal, pero si yo 10 menos 5 no lo puedo resolver, ahí esto es una alerta, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división con distintos niveles, la línea numérica mental, la base de 10 unidades, decenas, centenas, unidades, miles, etc. Y resolución de problemas. ¿Y por qué dice precisión y tiempo? Porque si yo todo esto lo hago de manera correcta, con un tiempo excesivo, es dificultad de aprendizaje. Si yo esto lo hago muy rápido, con muchos errores, es dificultad de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, esto se dio esta semana, una chica que de 6º grado, que está haciendo divisiones por 2 cifras. 5º grado, divisiones por 2 cifras. Entonces, a lo mejor tenía una división, toma los primeros 2 números, divide por las 2 cifras, y hace la multiplicación al lado. Correcto, 32 por 2, 64, para ver. Pero después termina con cada vez que tiene que estar dividiendo el número, vuelve a hacer multiplicaciones. No toma la anterior, no hace aproximaciones de dobles. Todos son procedimientos repetitivos que se le hacen eternos. Entonces, si tiene una prueba con 5 divisiones, a ella le dan 2. Pero esas 2 le llevan la vida, porque son procedimientos muy repetitivos para llevar adelante. No comete ningún error. Pero el tiempo está marcando esta dificultad de estimación, esta dificultad de aproximación. Yo no tengo que hacer después, por ejemplo, 16 por 3. Y yo ya sé que 16 por 2 es 32, y tengo el número 70 para dividir. Yo hago 32 más 32, 64, ya van 4 veces. No sigo haciendo todo lo intermedio. A eso llamamos estimación. A eso llamamos próximo. Y es esto de ir liberando la utilización de elementos. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta en la etapa preescolar? No volvemos a decirle, contamos lo de Galaburda, por ejemplo, que pueda mantener un orden estable al conteo. Los chiquitos si lo pueden mantener o no. Estamos hablando de preescolar. Que puedan mantener una correspondencia bionívoca del elemento y el número. ¿Cuántos elementos tengo acá? 1, 2, 3, 4, 5, y no sobrecontee, ¿sí? Y no que vaya haciendo tanteo. Que respete el principio de cardinalidad, que 2 es más que 1 y menos que 3. Que tenga capacidad de abstracción con los números, que pueda llegar a verlos y señalar el número correcto, el número 2. Respetar la irrelevancia del orden de contar. Que esto ustedes van a tener, seguramente tienen a Rufina, que les hizo también una charla sobre que ella esto lo evalúa, en el cual si yo voy contando el segundo, tercero, cuarto y primer elemento, es lo mismo que contar primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Comparar 2 conjuntos de elementos diciendo cuál es el mayor, siempre con números muy pequeños, si son conjuntos de elementos, que se muestra cantidad de fichitas o lo que sea, donde hay más y donde hay menos. Utilizar sumas y restas hasta 5, y ser capaz de hacer estimaciones pequeñas a 10, ¿no? De esto que estábamos hablando hoy, de estos conglomerados y estas subitizaciones. Y ahora vamos a ver lo de las... en la etapa escolar, que siga contando con los dedos, que tenga dificultades en un conteo regresivo. Recién también se acaba de ir otra chica de 6º grado con dificultades, y entonces tenía que hacer conteo regresivo. Ella hacía restas y no podía hacer el cálculo mental, estamos haciendo razonamiento, entonces 25 menos 8. Entonces ella dice 25, 24, 23, 23, pero contó el 25, hay un sobreconteo. Entonces las cuentas no daban, ¿sí? Entonces, por más que ella haya hecho el conteo regresivo correcto, volvía a sobrecontar
el número, lo cual estaba ya con un error, ¿no? Cálculos aproximados, todo lo que tenga que ver con orientación derecha-izquierda, orientaciones en lo que tenga que ver en los lugares nuevos, conceptos vinculados con el tiempo. Recuerden que lo que es recta numérica, recuerden que lo que también hablamos era todo lo que era tiempo temporoespacial, y entonces esto de anterior y posterior, lo que es primero y lo que es segundo, todo esto hace referencia a estos conceptos. Manipulación de centenas y miles, operaciones, situaciones problemáticas, memorización de tablas. Estos son todos los signos de alerta que se pueden tomar en esta tablita, hacerla y tenerla. La transcodificación correcta de números, esta ansiedad, bloqueo o fracaso, que nos está hablando de lo que les representa y el esfuerzo que les implica. Que es, bueno, ahí está repetido, pero que es fundamental. Bueno, muy bien. Hasta acá terminamos, llegamos. nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.